exposición, este es un conversatorio. Conozco a varios de ustedes aquí, ustedes son profesionales de mucha experiencia, son abogados con mucho ejercicio profesional, son jóvenes estudiantes, jóvenes abogados muy estudiosos del derecho. Entonces de lo que se trata es de tener un conversatorio en el que pueda compartir las experiencias que he tenido en el ámbito jurisdiccional constitucional y pues obviamente también enriquecernos todos mutuamente con sus aportes en esta sesión, en este conversatorio. Gracias nuevamente, Milton, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Pues bien, el tema de este conversatorio, pues como ustedes habrán notado, es la teoría y la práctica de las garantías jurisdiccionales. Y cuando hablamos de garantías jurisdiccionales, pues obviamente vamos a encontrar en una primera cuestión aquí que es, bueno, ¿y qué es esto de una garantía o qué hablamos de una garantía? Y la segunda cuestión es, ¿una garantía de qué? De la Constitución. Hay que garantizar a la Constitución. ¿Qué se garantiza con la Constitución? ¿O qué busca la Constitución estableciendo garantías para la Constitución, por una parte, y garantías de los derechos, por otra parte? Entonces, en primera instancia vamos a tratar de encontrarle el significado a estos dos puntos, a estas dos propuestas, digámoslo así. Y por otra parte, después vamos a tratar un tema también importante, que es, bueno, si hablamos que la Constitución se da una garantía a sí mismo para que nadie la toque, por decirlo de alguna manera, y habrá que ver si eso ha funcionado, por ejemplo. Después vamos a ver, bueno, la Constitución dice que garantiza los derechos de las personas. Garantiza los derechos de las personas. ¿Y qué es esto? Pues vamos a ver, por ejemplo, la Constitución garantiza el derecho de las personas ¿a qué? Al trabajo, a la salud, a la libertad, ¿a qué más? A la igualdad, al acceso a la información pública, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hace eso? Vamos a verlo, que generalmente se lo va a hacer a través de acciones, como ustedes conocen, ustedes son servidores públicos, jueces, abogados, litigantes, se lo hace a través de acciones de garantías jurisdiccionales, generalmente acciones de protección, habeas corpus, habeas data, entre otras que vamos a ver. Pues bien, como ustedes conocen, hay que empezar pues por el principio. Entonces, ¿qué es una garantía? ¿Por qué, o más concretamente, por qué la Constitución establece garantías de la Constitución? Garantías de la Constitución. ¿Por qué la Constitución tiene que darse una garantía a sí misma? ¿Por qué el constituyente pensó en que era necesario? Bueno, establecemos un Estado, establecemos un ejecutivo, un legislativo, un judicial, una función de transparencia y control social, y establecemos una función electoral, ¿no es cierto? En Ecuador, ¿cuántas funciones tenemos? 5, ¿no es cierto? En eso somos un poquito más originales que otros. Entonces el constituyente piensa en lo siguiente: tengo esto, les he dejado esta Constitución, ¿cómo hago para que en un año, en 2, en 3, en 4, en 10, 20 o 100 años no venga alguien, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y viole, ultraje la Constitución? ¿Cómo hacemos? ¿Qué garantía creen ustedes que se da a sí misma la Constitución para evitar estas cuestiones? Que un poder, en nuestro caso una función del Estado, no viole, no ultraje las disposiciones
constitucionales. Por poner un ejemplo, en Ecuador como que no necesitamos la función judicial. Como que no necesitamos el ejecutivo. Aunque no lo crean, eso es ultraje, eso es una violación constitucional. Aunque no lo crean, una de las, al menos primariamente, una de las instituciones, funciones que más ha violado la Constitución se llama función legislativa. ¿Por qué? Porque ¿qué función, por ejemplo, del Estado se encarga? Bueno, eso es obvio, ¿no? Solo la función legislativa hace leyes, pero esta función legislativa todas las leyes que cree la función legislativa serán justas, serán constitucionales o no. Pues obviamente que no. Ustedes recordarán, hace algunos años se penalizaba ¿qué? Se penalizaba la homosexualidad, por ejemplo. Ahora, ¿será injusto eso? Meter a la cárcel a un tipo o una tipa por su orientación sexual. Para nada, ¿no es cierto? Eso es abiertamente arbitrario. Hace algunos años, en el Código Civil, por ejemplo, constaba una disposición que decía más o menos lo siguiente: la persona que se enteró que tuvo un padre, por ejemplo, después de cumplir 18 años, al cumplir 18 años pasaron 10 años, ¿cuántos tendría? 28, ¿no es cierto? El Código Civil, los abogados civilistas que están aquí me podrán ratificar o no esta cuestión. ¿Qué decían? Que caducaba o prescribía la acción, ¿no es cierto? El hijo, si pasaron 11 años, por decirlo así, ya no podía reclamar, ya no podía proponer la acción de paternidad. ¿Les parece esto justo o no? ¿Legal? ¿Fue legal? Sí, fue legal. Entonces, legal y justo como que no suena igual, ¿no es cierto? Sería constitucional, obviamente. Veamos qué sucede. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en aquel caso, por ejemplo? Dijo, momentito, si bien la ley fue creada siguiendo los procedimientos, los pasos correspondientes, pero como que esta disposición afecta algún derecho de carácter constitucional. ¿Qué derecho creen que le puede afectar al adulto ya que no conoció a su padre? O que sabe quién es su padre, pero ahora ya no puede proponer una acción. Puede ser la identidad personal, ¿no es cierto? Algún derecho, algún derecho. Pues bien, entonces, ¿quién hizo esa ley? La Asamblea Nacional. ¿Quién está violando la Constitución? La Asamblea Legislativa. Y así podemos poner algunos ejemplos, Entonces, a esta garantía, por ejemplo, se la conoce como el control de constitucionalidad. Por esta garantía, que es una garantía de la Constitución, un órgano, en este caso un tribunal constitucional, una corte constitucional, le va a decir: hey, señor legislativo, momentito, tú no puedes hacer esto. Entonces la Constitución, a través del control de constitucionalidad, se está dando una garantía a sí mismo. Dice, en el caso de aquí a 10, 20, 30, 40, 100 años, pasa esto, tú le vas a decir: stop, esta ley es inconstitucional, y la expulsa del ordenamiento jurídico. Ahora, esa es una de las garantías. ¿Qué otra garantía tiene la Constitución? Esa es la garantía. ¿Cuánto cuesta un terno, por ejemplo? Si tenemos ternos de trabajo, todos tenemos, ¿no es cierto? Nos obligan a ir. Pero vamos a una tienda súper especial y nos compramos un terno que cuesta el doble o el triple. Ese terno, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Para el día del trabajo? Para momentos especiales, para la fiesta.
Esa otra garantía que se da a la Constitución a sí misma se llama reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la garantía de todos los días, el control de constitucionalidad, hey, legislativo, tú haces leyes cada mes, cada día, cada semana, y un tribunal constitucional, una corte constitucional te tiene que estar diciendo, hey, tú no puedes hacer esto porque estás discriminando, tú no puedes hacer esto porque estás violando derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando una vez al año, cada 2 o cada 10, alguien quiere reformar la Constitución? Esa es una garantía extraordinaria. Esa es una garantía, como decíamos, de los días de fiesta, no de todos los días. ¿Por qué? Porque tiene que operar excepcionalmente. Entonces, tenemos hasta el momento, pues, estas dos garantías explicadas brevemente. Con la reforma constitucional, por ejemplo, ustedes conocen, ¿qué puede ocurrir si decimos, hey, momento, como que no me gusta que exista una acción de protección para todos los derechos? ¿Será motivo de un cambio constitucional, de una reforma quizás a la Constitución? Puede ser, ¿no es cierto? Unos dirán, no, esto no es reforma, esto se necesita una asamblea constituyente porque es un derecho. Bien, vamos a ir por ese tema. Hay otro tipo de garantías. Entonces, vamos a ver que la Constitución se está dando hasta el momento dos garantías. Y uno puede decir, a ver, pero si la Constitución a veces no garantiza que ni ella misma pueda ser ultrajada o pueda ser violada, ¿cómo la Constitución va a decir que todos los ciudadanos ecuatorianos, y no solo ecuatorianos, todas las personas tienen derechos? Y no solo que nos dice nuestra Constitución que todas las personas tienen derechos, sino que esos derechos son justiciables y nos da para ejercer esos derechos, por ejemplo, acciones de garantías de carácter jurisdiccional. Y aquí se viene un problema. El problema es el siguiente. ¿Es o no cierto que nuestra Constitución dice que todos los derechos tienen igual jerarquía? Lo dice eso nuestra Constitución. Todos los derechos tienen la misma jerarquía. Eso dice nuestra Constitución, por ejemplo. ¿Y cuántos derechos están establecidos en nuestra Constitución, por ejemplo, en esos 444 artículos? Pues están muchísimos. Hay muchos. Ahora, si todos los derechos son iguales, ¿quiere eso decir que podremos utilizar para garantizar el ejercicio de cualquiera de esos derechos acciones de garantías jurisdiccionales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí, no, tal vez? Bueno, vamos a ver una cuestión. Los derechos, por ejemplo, un derecho muy común, la libertad. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo estaba hace unas horas en Guayaquil y yo no tuve que pedirle permiso a nadie para venir a dar esta charla por la gentil invitación de Milton. Ese es un derecho de libertad, la libertad de tránsito, la libertad de movimiento. ¿Cómo garantiza el Estado ese derecho? Pues absteniéndose de intervenir, ¿no es cierto? El Estado garantiza en la medida que no te pone obstáculos para ejercer ese derecho. Por ejemplo, la libertad de tránsito. ¿Qué pasa si en este rato me da un infarto cardíaco?
¿qué derecho me estaría afectando la naturaleza? Quizás el derecho a la salud, ¿no es cierto? En ese esquema, puedo yo decirle, el Estado, ¿qué me puede decir? Bueno, tú eres libre y puedes ir al hospital que tú quieras y te pueden atender, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando un derecho tiene que estar garantizado, el Estado no simplemente tiene que abstenerse de intervenir como en el derecho de la libertad, sino que tiene que garantizarlo. ¿Y cómo garantiza el Estado los derechos? Exacto, con políticas públicas. Una política pública, por ejemplo, que implique construir hospitales, se garantizaría el derecho a la salud de alguna forma, ¿no es cierto? Contratando médicos. El derecho a la educación, construyendo escuelas, colegios, universidades, con políticas públicas, como bien nos dice la Corela, por ejemplo. Entonces el Estado tiene una obligación de abstención en el caso de los derechos de libertad, pero también tiene una obligación de hacer en el caso de otros derechos, como el derecho a la salud o el derecho a la educación, por ejemplo. Ahora, libertad y salud, en unos casos, tenemos derecho al trabajo, tenemos otros derechos más. Vamos con el derecho a la libertad, sigamos con este derecho. Alguien viene y me apresa en este momento porque estoy hablando en contra del gobierno. ¿Pueden hacer eso? O sea, lo pueden hacer, ¿no? Pero acá, como todos somos abogados, van a decir, hey, un momentito, ¿no? Si me apresan a mí, por ejemplo, ustedes propondrán, ¿qué acción? Una acción de habeas corpus, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la acción de habeas corpus protege, ¿qué derecho? Protege fundamentalmente el derecho a la libertad. Ahora, si todos los derechos son iguales, conforme está en el artículo 11 de la Constitución, ¿por qué la misma Constitución nos dice que en el caso del derecho a la libertad, voy a tener, o todos vamos a tener, una garantía específica e inclusive un procedimiento mucho más rápido para que la persona privada de la libertad sea puesta a las órdenes de un juez? Entonces aquí yo les planteo una cosa, les voy a decir que la Constitución dice cosas, dice palabras que no quiere decir o que no tienen el significado que ellas expresan. Una de ellas es el que todos los derechos tienen la misma jerarquía. Entonces mi tesis aquí es que no todos los derechos tienen la misma jerarquía. Ahora ustedes decir, oye, pero esa es tu opinión, pues. Pero vamos paso a paso, les digo. La misma Constitución ya nos establece una garantía en un caso. Habeas corpus protege la libertad. ¿Qué pasa? ¿Qué otra acción, más bien, protege derechos que la Constitución considera relevantes? Acción de protección protegería todos los derechos, pero vamos con eso. Por ejemplo, acción de acceso a la información pública. Protege el derecho al acceso a la información pública. El derecho a la intimidad, por ejemplo, o a la corrección de datos erróneos o a la eliminación de datos erróneos, por ejemplo, por parte de instituciones públicas o privadas. Acción de habeas data. Y estas acciones, pues, tienen un procedimiento, tienen una acción específica en la misma Constitución
diferente a los procesos ordinarios. Entonces, ¿todos los derechos tienen la misma jerarquía? Pongámoslo en duda al menos hasta el cierre de esta intervención. Bien, como decía la colega acá, pero bueno, tú dices eso y puede ser correcto, quizás lo pongo en duda, pero la acción de protección sirve pues para proteger todos los derechos de carácter constitucional. Y es verdad, pero veamos qué sucede. ¿Qué pasa los que hacen contencioso administrativo, los que hacen derecho laboral aquí, por ejemplo? Ustedes les llega un caso y les dicen, oiga, abogado, lo que pasa es que me despidieron intempestivamente de mi trabajo. ¿Ustedes qué le van a recomendar? Proponer. ¿Le van a recomendar ir al inspector del trabajo, presentar la denuncia correspondiente, quizás ir al juzgado del trabajo y concluir con una sentencia quizás en ¿cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? Si es que va a casación, 3, 4, 5 o más inclusive, ¿no es cierto? ¿Qué recomendarían ustedes? O sea, tenemos el Código del Trabajo, pues ahí está la legislación pertinente, casi que no habría que darle vuelta. Bueno, pero esa es su opinión, me van a decir ustedes, y yo les digo, a ver, un momentito. Veamos, por ejemplo, les he traído acá. Ay, perdón. Por ejemplo, entonces no es que me estoy inventando, ni que es tu opinión, ni nada por el estilo. Pueden revisar, por ejemplo, sentencia 016-13-C-CC, caso 1000-12-EP. ¿Qué nos dice ese caso? Bueno, en ese caso varias personas... ¿Puede repetir, por favor? Con gusto. Sentencia 016-13-C-CC, caso 1000-12-EP. Lo ponen en Google y lo pueden encontrar fácilmente. Igual a Milton le voy a dejar estas sentencias para que se las transfiera a ustedes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues, brevemente, claro está. En un reglamento tal, un decreto ejecutivo, bueno, ustedes lo conocen de paso ese caso, pero allí tienen el número de sentencia. Señores, lo que pasa es que el presidente de la República expidió un decreto ejecutivo con el cual allí se dice que se tienen que comprar las renuncias de manera obligatoria. Entonces mucha gente pensó, ¿y eso va a afectar qué? Va a afectar mi derecho al trabajo. Y obviamente lo puede afectar, nadie duda de eso. Pero la gente presentó una acción de protección, Entonces, si mal no recuerdo, le negaron en primera instancia y en segunda y al final también en la Corte Constitucional. Podemos estar en acuerdo o desacuerdo con esta sentencia, pero lo importante que les digo acá es que aquí están las pruebas en torno a lo que les estoy afirmando. ¿Qué nos dijo esta sentencia? Nos dijo esta sentencia es que no toda vulneración del ordenamiento jurídico tiene cabida en la esfera constitucional, ya que para los conflictos de materia de legalidad existen las vías respectivas. Por ejemplo, en este caso. Ahora, ya, pero el que existan las vías, ustedes pueden rebatirme, el que existan las vías adicionales, porque a la final para todo, casi para todos los casos, existe una legislación. Existe legislación para comprar propiedades, para realizar contratos, obviamente existe. Si alguien atenta contra mi derecho a la vida y me matan, ¿qué juez es el competente para decidir en torno a la libertad de quien asesinó? El juez penal, ¿no es cierto? En conflictos laborales, ¿quién va a ser el competente? El juez de trabajo. Entonces,
A ver, uno se podría cuestionar, pero entonces como que esta sentencia todavía no es suficiente para decir todos los derechos no tienen la misma jerarquía. Pero les voy a presentar otra prueba. Somos abogados y tenemos que hablar con sentencias, pues con pruebas, porque si no, no es mi opinión, y mi opinión a la final solo me sirve para mí y para un evento, y allí termina. ¿Qué pasó en otro caso? Lo pueden anotar. 080-13-CEP-CC. Otro caso laboral. Derecho del trabajo, ¿no es cierto? A ver, un servidor público, los que hacen contencioso administrativo, los que hacen laboral, por ejemplo, me pueden ayudar o rebatir en estas ideas. A un servidor público le terminan la relación laboral y le dan por terminado anticipadamente el contrato de servicios ocasionales. ¿Quién tiene contrato de servicios ocasionales aquí? ¿O todos son de carrera, o todos son abogados litigantes? Bueno, los que sean servidores públicos, por ejemplo, habrán oído hablar de los contratos ocasionales. Entonces, esos contratos ocasionales, como ustedes conocen, los pueden dar por terminados en cualquier momento. Si se los dan por terminados, si se les da por terminado un contrato laboral, ¿qué podrían hacer anticipadamente? ¿Qué acción podrían proponer? Quizás se van al contencioso administrativo, ¿no es cierto? Pero podrían proponer una acción de protección sobre la base de la sentencia que anteriormente les dije, que les dice, hey, no todas las acciones, las vulneraciones al ordenamiento jurídico tienen o revisten un carácter constitucional. Pues me lo pensaría, ¿no es cierto? Pues bien, ¿qué pasa si este trabajador le terminan anticipadamente el contrato de servicios ocasionales, pero además tenía VIH? Bien, entonces la experiencia que les quiero compartir con estos dos ejemplos es que para que una acción de protección, por ejemplo, pueda tener éxito, pueda tener o relativo éxito en la esfera constitucional, es que debemos fijarnos mucho en los detalles. Porque en un escenario común, un trabajador que es despedido, por ejemplo, del sector público estamos hablando, se le termina, un laboralista me va a decir, oye, pero en el sector público no hay despido, pero nos entendemos, ¿no es cierto? Pero en todo caso, se le termina unilateralmente el contrato. Si es este pana que vino a dar la conferencia, pero está bien, pues no hay inconveniente. Pero momentito, el tipo tuvo VIH, por ejemplo, o es una chica que está embarazada. Hay otras condiciones, Les voy a hablar con pruebas, como les decía, lo que pasó en esta sentencia. La sentencia 080-13-CEP-CC. Le separaron a un trabajador que tenía VIH. Más allá que el trabajador, al parecer, decía que era por la condición, por el virus que tenía, por la enfermedad que había desarrollado, que se lo separó. La Corte entendió una cosa. La Corte dijo, por ejemplo, que las personas que en este caso con VIH o con enfermedades catastróficas, ustedes pueden verificarlo después de este conversatorio en la sentencia, en Google, en Internet, dijo que tenían un estatus de estabilidad reforzado, que su separación de una institución pública, por ejemplo, se presume, sabemos lo que son las presunciones, ¿no es cierto? Se presume como violatoria de derechos.
Entonces esto ya, un momentito, ¿no? Ya nos podría servir como un criterio para diferenciar cuándo puede proceder una acción de protección, por ejemplo, y cuándo no. Entonces esto es importante por al menos una razón, ¿no? ¿Cuál es esa razón? La razón es que las categorías sospechosas, en este caso, sirven para presentar acciones de carácter urgente, una acción de protección, por ejemplo, que las acciones de protección sirven ¿para qué? Pues para proteger derechos de carácter constitucional. Es el derecho al trabajo. Entonces, aquí podría yo plantearles ahora sí una tesis, que es que podemos debatir en torno al derecho del trabajo, el derecho al trabajo, por ejemplo. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Con gusto, por favor. Gracias. Con la motivación que usted está dando, yo le pregunto en términos generales si la ley de servicio público no es violatoria de derechos porque faculta a la administración para dar por terminado un contrato en cualquier momento. Como les había dicho al principio, las leyes pueden estar allí muchísimos años, como en el caso del Código Civil, y después de muchísimos años pueden presentar una acción y percatarse de que ese artículo o la ley o alguna disposición de esa ley violaba derechos. Personalmente, este no es un criterio que está escrito, esta es una opinión personal nada más, pues diría, hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque obviamente no toda la ley va a ser inconstitucional. Si la pregunta específica, por ejemplo, es que la terminación anticipada de los contratos de servicios ocasionales vulnera el derecho, qué sé yo, a la estabilidad laboral, al trabajo, le podría decir que no. ¿Por qué? Porque existe una presunción de constitucionalidad a favor del legislador. El legislador, obviamente, en base a las necesidades, a las peticiones de sus votantes, está en la facultad de establecer las diferenciaciones, porque los legisladores tienen que establecer diferenciaciones en base, por ejemplo, a criterios de fuerza, no fuerza física, pero de una fuerza, por decirlo así, moral superior, trabajadores y